Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Es un pasaje muy importante para cada uno cuando hablamos de las promesas de Israel. Jacob es un personaje muy enigmático, vamos a llamarle así, por el motivo, hermanos, que hay un proceso en la vida de Jacob, y ese proceso yo creo que nos atañe a todos en un proceso. Vamos a estar hablando de atender a las promesas de Dios. Yo creo que cuando hablamos del oído, es una grande bendición poder escuchar. Es una grande bendición poder escuchar la música. El oído, bueno, sus componentes: está el oído externo, luego está el tímpano, está el oído medio, lo que es el yunque, el martillo. Luego viene el oído interno. Y en el oído interno empieza la audición real. Hasta el oído medio todo se eleva 22 veces más, aumenta el sonido. Pero en el oído interno, donde empieza, es un tubo en forma de caracol que se llama, ese tubo es coclear. Y ahí empieza, tiene miles de células auditivas en forma de vellitos que están calibradas a diferente calibración en cuestión de auditiva. Esas transforman el sonido en ondas eléctricas y es cuando el cerebro puede captar todo el sonido. Y es una maravilla en miniatura el oído. Y cuando el oído involuntariamente se pierde, pues es una tristeza. Pero cuando voluntariamente, deliberadamente lo cerramos, es una tontera. Alguien dijo: es una estupidez. El Señor Jesucristo decía: el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. Todos traemos nuestros oídos esta tarde. El que tenga oídos para oír, oiga. Hay una película que se llama Vuelo a la Libertad. Esta película está escrita por un hombre de apellido Wallace. Esta película o novela habla de dos adolescentes. Estos dos adolescentes eran muy amigos y sus nombres eran Albert y Birdie. A Birdie le encantaba ver el vuelo de las aves y escuchar las aves, pero llega la guerra de Vietnam y se los lleva a Vietnam. Y en Vietnam son alcanzados por una granada y uno de ellos queda con el rostro desfigurado y el otro queda afectado psicológicamente. Birdie va a parar a un manicomio donde lo recluyen en una celda y está en silencio. Birdie está buscando a gritos una voz que escuchar, alguien con quien comunicarse, pero está aislado. Y después de muchas vueltas logran tener ellos una amistad y apoyarse mutuamente en una comunicación. Pero el sentido de esta película es que nadie escucha a nadie. Ellos se enfrentan a una guerra inútil que es una maquinaria que avanza y está afectando vidas y nadie escucha para detenerla. Se enfrentan a una madre indiferente que solamente va y visita, pero no puede hacer más por aquel muchacho que está recluido en el manicomio. Se enfrentan a una novia también insensible que ya se olvidó de aquel joven. Se enfrentan a una terapeuta también que no tiene sensibilidad ni discernimiento al tratamiento de este muchacho. Y ellos logran apoyarse nuevamente y empiezan a hablar y a escucharse. El sentido de esta película real, el centro es que nadie escucha a nadie. Nadie escucha a nadie. Y vamos a hablar esta tarde de lo que es atender, de lo que es escuchar las promesas de Dios. En el contexto que tenemos aquí, primero hay un hombre llamado Jacob que tiene que atender o que no habían atendido las promesas de Dios. Cuando nace Jacob hay una promesa donde Dios le dice a su padre Isaac: el mayor serviría al menor. Y como que el padre
lo olvida y ya no escucha aquello que Dios le indica. Y nos encontramos en un hogar disfuncional donde tenemos un hombre ya avejentado, ciego, y que él ya no escucha otra cosa más que su comodidad y sus apetitos, y tiene un hijo predilecto, y tenemos a una madre también preocupada que tampoco atiende las promesas de Dios, sino que ella solamente busca el bienestar para su hijo predilecto, y a como dé lugar, ella está tratando de alcanzar las promesas y el bienestar para su hijo. No está pensando en Dios, está pensando en el bienestar de su hijo. ¿Quién escucha en ese hogar? ¿Quién escucha la inconformidad de Esaú y su actitud? ¿Quién escucha la confusión que tiene Jacob para obtener las promesas y atender la voz de Dios? ¿Quién está escuchando a quién? Nadie escucha. Todos están buscando lo suyo. Ese es el contexto. Llega el momento en que, como nadie escucha a nadie, se hace un caos en este hogar. Se hace un problema fuertísimo, un problema tan fuerte. En este problema hay una serie de impulsos, hay una serie de situaciones que se dan en las circunstancias. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a atender las promesas de Dios en medio de todas las circunstancias. Jacob, leíamos al inicio que sale huyendo de su casa. ¿Cuántas voces llamaban la atención de Jacob? Quiero yo preguntarle en este momento, ¿cuántas voces le están distrayendo? ¿La economía? ¿Un problema familiar? ¿Un problema de salud en la familia? ¿Cuántas voces están hablando tan fuerte a nuestras vidas que no atendemos las promesas de Dios? Tenemos que atender las promesas de Dios en medio de las circunstancias. Pero como todas las voces que nos rodean hablan tan fuerte, estamos como aturdidos. Jacob sale. Dios había estado tratando de hablarles a todos desde que nacieron. Hay palabras, hay promesas, pero nadie escuchó. Y en esta ocasión Jacob también sale aturdido. Por lo que él peleaba, por lo que él luchaba, no lleva nada. Quería la doble porción de la primogenitura, salió sin nada, solamente con un bastón y una botija de aceite. Y con el miedo de que su hermano Esaú, que quería matarlo, lo alcanzara. Con la decepción de su padre, que ahora lo había defraudado porque lo habían engañado, él y su madre. Y sale. Y nadie escuchaba a nadie. Las circunstancias hablaban tan fuerte que el oído de Jacob estaba cerrado. ¿Qué necesitó Dios para que él le pudiera escuchar? Sale Jacob huyendo. Un promedio de 70 kilómetros había caminado. Cuando llega la noche, cansado Jacob encuentra ahí una piedra, y no era muy grande porque se hubiera torcido el cuello, ¿verdad? Al dormir, era una piedra de tamaño regular, y la toma por almohada y se duerme. Y él tiene que estar fatigado y cansado para que su oído pueda captar lo que Dios les ha tratado de decir por mucho tiempo. Nosotros, no sé si podemos decirlo, tenemos que agotarnos para entonces buscar la respuesta en Dios. Tenemos que cansarnos como Jacob. Jacob cayó cansado, fatigado, rendido, emocionalmente, físicamente. No había mucha esperanza materialmente para Jacob. Salió sin nada. Pero ahí cansado, derrotado, llega y se acuesta. Y entonces Dios empieza a hablar en un sueño con Jacob. Son muchas las circunstancias desde ese momento que nos abruman. Son muchas las circunstancias que nos alcanzan. Jacob no era escuchado. Cuando uno observa a su alrededor, muchas de nuestras actitudes son porque no somos escuchados. Hay hijos que no son escuchados y están gritando fuertemente porque se meten en la droga. Hay hijos que caen en una rebeldía tremenda. Ellos están diciendo, escúchame, algo está pasando en el hogar, algo está pasando con los padres. En la vida conyugal hay actitudes también que en ocasiones, ¿qué? No escuchamos. Y quisiéramos gritar y ser escuchados, pero no hay quien escuche. No hay quien escuche. En los matrimonios hay negligencia, afán, egocentrismo, orgullo, falta de perdón. Las obligaciones nos abruman. Hay un clamor de justicia en nuestra sociedad, hermanos, tan fuerte. ¿Quién escucha? ¿Usted escucha lo que está pasando allá afuera? ¿Usted puede escuchar lo que están viviendo los que nos rodean? Nadie escucha a nadie. Eso es lo más tremendo. Como era esa película, ¿verdad? En esa película nadie escuchaba a nadie, absolutamente. Cuando nosotros, hermanos, vemos las circunstancias, observamos a nuestro alrededor la gente que está a nuestro lado, nuestro oído no siempre está afinado para escucharlos a todos. Cuando un padre ve a sus hijos que tienen alguna actitud, algún problema, antes de demandar, ¿escuchamos? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué es lo que está pidiendo? Tenemos una sociedad, hermanos, donde la maldad se ha multiplicado, pero ¿cuánta injusticia social vemos? ¿Escuchamos la injusticia? ¿Tenemos discriminación? ¿Tenemos explotación laboral? ¿Nosotros escuchamos esas voces? Nadie escucha a nadie. Qué tremendo, ¿verdad? Y tenemos a un Jacob que llega a un lugar cansado, agotado, donde las voces de todo lo que estaba viviendo de tiempo atrás y el suceso del momento no le permitían escuchar las promesas de Dios. No le permitían escuchar los proyectos que Dios ya tenía de antemano para él y su familia y aún su descendencia. Lo que nos envuelve no nos permite escuchar. El pueblo de Israel es exhortado en Hebreos, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, así como vuestros padres. Irónicamente, Dios había hablado a aquel pueblo, pero este pueblo no quería escuchar. Este pueblo
deliberadamente cerraba su oído para con Dios. Habían sido llamados, Dios les había dado leyes. Ellos estaban ahí porque Dios les había hablado. Pero ellos, ¿qué dice? No escucharon. Si oyeres hoy su voz, ¿de dónde les caes vuestros corazones? Se cerraron. Había una indiferencia, no les interesaba, no querían escuchar nada. ¿De qué maneras Dios nos habla? Dígame. Hay gente que dice, se me apareciera un ángel. ¿Quién sabe si se le apareciera a usted qué haría? En la Biblia algunos que vieron ángeles decían, caí como muerto, decían algunos. Es una majestad, es una gloria tremenda de aquellos seres que vienen de la misma gloria de Dios. Es un rostro resplandeciente, no pueden ni voltear a verlos. Y es un reflejo de la gloria. Si un ángel se nos apareciera, quién sabe cómo nos andaría yendo. Pero Dios nos habla aún con todo y eso. En la Biblia hay algunos que Dios les habló en forma audible. Isaías, Samuel le habló y le decía, heme aquí. Fue con Elí, ¿me hablaste? No, le dijo Elí, yo no te hablé. Era en forma audible. Tal vez Dios ahorita no le va a hablar en forma audible. Pero ¿de qué maneras Dios nos habla? ¿Cómo nos habla Dios? ¿A cuántos les ha hablado Dios? Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla de muchas maneras, hermanos. Ahora que andaba ya para el municipio acá de San Bernardo, me dice una persona, dice, sembré, volví a resembrar. Usted vino a predicar, yo no tenía tiempo la primera vez, no tuve tiempo la segunda vez, no tuve tiempo la tercera vez. Y Dios me habló. Dijo, ¿con qué? Con que tú puedes solito, no necesitas de mí. A ver, sembré, resembré, y lo que ahorita he sembrado, dice, no cree que tiene mucha esperanza, pero el dueño de todo es Dios. Me dio a entender que no consiste en mi fuerza, no consiste en mi capacidad. Ahora entiendo que todo viene de Dios, dijo. ¿Cómo dejo a Dios por Dios? Él me permite esto, dice, y según esto yo lo dejo no tengo tiempo para ir y adorar. Batallamos para inclinarnos delante de Dios, ¿verdad? Se nos da el hablar, hermanos, hablamos mucho, opinamos, pero el adorar, ¿qué, hermanos? ¿Cuántos de ustedes ven la magnificencia, ven la gloria de Dios y al estar aquí se pueden inclinar y levantar sus manos con reverencia ante Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden darle reconocimiento a Dios en su majestad, en su gloria, hermanos? Batallamos un poquito para adorar. Me dice esta persona, dice, qué sabio es Dios, porque allá donde ando Dios me está diciendo, mira, ¿ya ves? Otros años llovía nada más en esta franja de tu tierra y tú te ufanabas y decías, a mí, a pesar de cómo sea y quién soy, cómo me quiere Dios. Dice, pero ahora, ahora no. Ahora sé que me quiere más. No porque me esté dando o no me esté dando, sino porque Dios se fijó en mí y me llamó la atención y me habló. Sé que le intereso, dijo. Pero no siempre lo tomamos así, hermanos. No siempre sentimos que le interesamos a Dios cuando las cosas no se nos dan. ¿O sí? A Jacob no se le dieron las cosas. Optó por las salidas más fáciles, huyó, pero ahora está ahí cansado. Y Dios empieza a hablarle en aquel sueño a Jacob. Cada ocasión que usted tiene la oportunidad de acercarse a escuchar palabra de Dios, prepare su vida, prepare su corazón, porque hay una palabra de Dios para usted. De todo lo que se dice, algo tiene que quedarle. Eso es cuando queremos atender sus promesas aún en medio de cualquier circunstancia. Pero no siempre, ¿verdad? No siempre tenemos el oído presto. Ni Isaac, ni Rebeca, ni Esaú, ni Jacob estaban escuchando las promesas de Dios. Todos estos días, cuántas voces nos abruman, cuántas situaciones. Dios nos está hablando a diario, pero nosotros no escuchamos. No escuchamos. Dios nos habla a diario, hermanos. Solo que no prestamos atención o no nos interesa. Pero nos tiene que tomar Dios. Tiene que sacarnos de nuestras distracciones, a veces hasta agotarnos. Y una vez que nos agota, entonces Dios empieza a enseñarnos. Pero no siempre nos dejamos en esas circunstancias. No siempre dejamos que Dios sea el que nos hable. Dios habló a Jacob después de que se duerme. ¿Quiere leer conmigo? Continuamos en el pasaje. Versículo 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. El 13 dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Promesas. ¿Cuántas promesas hay de Dios para nosotros, hermano? Si estamos batallando por no tener paz, hay promesas de paz para nosotros. Si estamos batallando por no tener lo suficiente para salir adelante cada día, Él promete que somos más que las aves y Él promete sustentarnos. Si son promesas de algún problema, de alguna necesidad, Él promete que Él nos hace en Él más que vencedores. Quiera que sea la promesa, Dios la tiene para nosotros. Y aquí hay promesas diciéndole, mira, hay una tierra, te la voy a dar a ti. Y uno le dice, y todas tus familias inundarán la tierra, irán al norte, al oriente, al occidente, por todos lados. Y otra cosa le dice, te voy a usar para hacer a través de ti bendición a todas las familias de la tierra. Te voy a bendecir, te voy a bendecir. Las promesas que Dios nos da no solamente abarcan nuestras vidas, abarcan nuestros hijos y abarcan las próximas generaciones.
¿Sí me escuchó? Puede usted decirle al que está a su lado, está asegurado presente y futuro con Dios. Está asegurado nuestro presente y nuestro futuro con Dios. Pero si usted no escucha las promesas, si usted no las atiende, si hay más voces que están sobre nosotros, el afán, hay tantas voces que están sobre nosotros en esta vida. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar esta realidad? Porque pensamos que es el afán, que es lo material, lo que nos va a sacar adelante, lo que nos da solidez en esta vida. Y lo que nos da solidez a nosotros es Dios, es lo espiritual. Llega un punto en que todo lo material, entramos en un problema, no nos saca del hoyo lo material, ¿me entiende? Estos días que me ha tocado ver a la familia de mi esposa, mi suegra que ha estado en hospital, yo observo y digo, se puede tener todo el dinero del mundo, pero ni con todo el dinero el dolor se erradica, ni con todo el dinero del mundo la salud se compra, ¿me entiende? Por eso es que tenemos que atender a Dios en medio de las circunstancias. Por eso es que tenemos que atender las promesas de Dios, porque eso es lo sólido, eso es lo fuerte, las promesas de Dios en medio de cualquier circunstancia. Y tenemos que ver las promesas de Dios en un sentido real en nuestras vidas. ¿Cuál era el sentido real? Jacob estaba pasando por una situación difícil y le dice, yo soy Jehová, y soy el Dios de tu padre Abraham, soy el Dios de Isaac. Y luego le dice, y te voy a dar esta tierra, y tu familia la voy a dispersar por todo el mundo, y te voy a usar para que seas bendición a muchos. Y aún algo más, hermanos, si sigue leyendo conmigo, versículo 15. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué hermosas promesas le da Dios. Aparte de que Él se presenta y dice, yo soy Dios, el Dios todopoderoso, el gran yo soy. Pero eso no es todo. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a acompañar donde tú vayas. Yo soy contigo. No solamente dice estoy, sino soy contigo. Yo te voy a acompañar donde tú vas y te regresaré. Yo te voy a proteger. Son promesas que Dios nos está haciendo. Oiga, y Jacob no había puesto oído. Nosotros no hemos puesto oído, hermanos, a estas promesas. Yo soy contigo. Yo te protejo en tu entrada, en tu salida, donde vayas y donde estés. Yo ahí soy contigo. Te voy a regresar con bien. Volverás a este lugar. No te dejaré. Y no te voy a soltar. Yo voy a estar contigo hasta que se cumpla todo esto. De la tierra, de tu descendencia, de que seas bendición. Voy a estar contigo. Voy a estar con la otra generación hasta que se cumpla. Siempre voy a estar contigo. Fíjese lo que le está diciendo Dios. No te voy a dejar nunca. Porque hasta que no cumpla lo que yo te estoy diciendo, yo voy a estar contigo. Todavía no se cumple, hermanos. En Israel, Dios está ahí todavía con ellos. Y ahora nosotros por la fe en el creyente Abraham también estamos en estas promesas. Dios está con nosotros. Y Dios va a cumplir todas las promesas en nuestras vidas. Pero aquí hay un problema. ¿Quién oye a quién? Si escuchamos que Dios nos habla. Porque nuestro oído se ha tapado, se ha puesto sordo. Hay un desafío de parte de Dios. Voy a estar contigo. Que lo creamos, que le escuchemos. Cuando Él se da cuenta de esto, dice que Él tiene temor en aquel lugar. Y reconoce que ahí está Dios. Él ve que ahí está Dios y dice, este lugar es terrible, es tremendo. Es no otra cosa más que puerta del cielo. Es una casa de Dios, dice. Y vacía la botija de aceite sobre la piedra y hace un señalamiento ahí para un lugar de Dios. Primero, Él empieza a pactar, hace un convenio con Dios. Se empieza a poner atento Jacob, empieza a escuchar, empieza a darse cuenta que Dios tiene promesas desde Abraham, desde tiempo atrás, que son para él y que esas promesas siguen para su descendencia. Están ahí. Qué hermoso es saber que Dios nos dice, no estás solo, yo soy contigo. Y uno no entiende por qué escogió a un hombre tan escurridizo como Jacob. Bueno, Él escoge a quien le da la gana, ¿verdad? Sencillamente, nosotros nos etiquetamos, nos calificamos, pero con Dios es diferente. Si usted fuera un contratista para algún proyecto, yo le aseguro que usted no contrataba a Jacob. Usted diría, este es engañador, este es tranza. Ni su papá se le escapó. Su hermano aprovechó la circunstancia y le compró la primogenitura. Este es tremendo. Pero Dios no es así. Dios piensa diferente. Yo soy contigo. Y Jacob empieza a darse cuenta que Dios está ahí y empieza a marcar lugares y dice, aquí está Dios. Ya Dios está aquí. Este es un tremendo lugar. Yo voy a hacer de este lugar un señalamiento donde Dios está, un templo aquí. Si tú vas conmigo, empieza a pactar. ¿Cuánta necesidad hay ahorita de lo eterno? ¿Sabe que la búsqueda de lo eterno se ha distorsionado mucho? ¿Me entiende? Le nombran lo trascendental, lo eterno. Le decía ahorita, no solo de pan, dice la Biblia que en el corazón del hombre hay eternidad. ¿Cuántas voces nos están hablando ahorita? ¿Quién tiene deudas que pagar en la semana? Amén. Grandes. ¿Qué tan aventados fuimos al endrogarnos? ¿Qué tan cuerdos? Bueno, ya estamos adentro. Ahora dígale, Señor, pues enséñame a salir de esto, pero a escucharte. Cuando pensamos en esto, ¿quién piensa en la eternidad? Pensamos en lo práctico. Un día alguien me dijo, hermano, va a haber calles de oro en el cielo. Dice la Biblia, hermano. ¿Y no podrá Dios adelantarme un poquito? Dice, para pagar algo de lo que dejo, dice, el oro que nos tiene allá. No, le dije, ¿qué de lo eterno? ¿Buscamos lo eterno? Ahorita estamos enfocados nada más en las necesidades, pero no solo de pan. Vive
vive el hombre. ¿Necesita el hombre algo más? Necesitamos pensar en lo eterno, en lo trascendente. Necesitamos pensar que esto es un corto tiempo, pero que hay algo más allá. ¿Quién piensa en Dios? ¿Quién piensa en escuchar a Dios? ¿Quién piensa en fomentar lo eterno, en fomentar lo que es permanente en lo espiritual? ¿Quién piensa en eso? Muy poco, ¿verdad? Muy poco. Todos sabemos que necesitamos más, pero nos conformamos con lo material, con lo secular nada más. Y como que buscar las cosas materiales nos lleva a una confusión, a un sentido de insaciedad, a un sentido donde nos fracturamos. ¿Usted se ha preguntado por qué ahorita hay mucha adicción a la droga? El hombre busca lo eterno, pero no lo encuentra, está vacío. Cuando alguien se trampa en la droga, ¿por qué está ahí? Cuando alguien se trampa en el alcoholismo o cuando tomamos acciones que terminan dañándonos a nosotros, ¿por qué lo hacemos? Porque hay un sentido dentro de nosotros que está vacío y estamos inconformes y estamos insatisfechos. Si están aquí todavía, ¿verdad? Hay un sentido de vacío. Son detalles. Por ahí andaba de moda que ponían una canción y dejaban el vehículo andar solo y se ponían a bailar, ¿verdad? ¿Por qué son todas esas cosas? ¿Qué se quiere demostrar? Un sentido de que soy parte de algo temerario, que soy parte de algo extrafalario y que yo lo puedo hacer como lo hacen los demás. Hay un sentido de falta de eterno, como de significado también ahorita, hermanos. ¿Por qué hemos perdido la falta de significado? ¿Por qué lo trascendente no tiene importancia, lo eterno? ¿Por qué la falta de significado? La tecnología nos ha deshumanizado. ¿Saben de lo que estoy hablando? A ver sus celulares, hermanos. A ver, levántelo. Todos deberíamos tener una canasta ahí, echarlos todos ahí y luego rifarlos. No se crea. Una ocasión traía yo un cacahuatito así y en una clase que teníamos los pastores todos se reían, todos buenos celulares y a ver, dijo, todos los pusimos en una mesa y luego digo yo, pues que los rifen, ¿no? A ver de cuál nos toca ahora. No, dijeron. Los que traían buen celular dijeron que no. Pero sí sabían que esa tecnología nos ha deshumanizado. ¿Sabían que ya no tenemos mucha comunicación entre nosotros, o sea, personal? ¿Sabían eso? Nos ha deshumanizado la tecnología. ¿Quién escucha a quién? O sea que como que hemos perdido el sentido humano. Como que todo aquello ahorita en la actualidad nos ha fraccionado, nos ha robado una identidad. ¿Me explico? Hay gente que pone una foto ahí toda photoshopeada, ¿verdad? Y luego dice, soy fulano o fulana. Quien lo ve se deslumbra. Pero cuando ve la persona en Technicolor, en vivo y a todo color, ay, dice, no es lo que yo esperaba, ¿verdad? Nos ha robado identidad, la tecnología. ¿A quién le interesa lo eterno? ¿A quién le interesa en la vida tener un significado, un porqué? Jacob solamente pensaba en lo material. No había otro significado más que tener una primogenitura y el doble de bienes. No había, en la vida no significaba nada más que tener y poseer. Hemos perdido el significado desde hace un momento, porque las cosas que hacemos, las cosas que vivimos, a nuestros jóvenes no les interesa nada. Y no solo los jóvenes. Nada vale, nada tiene sentido. Todo está aburrido, nada sirve. Hay una apatía tremenda. No estoy dramático, Es algo que estamos viviendo. Horas y horas y horas. Y eso nos ha desconectado. Nos ha reducido a ser invisibles. ¿Quién cuenta? O sea, a veces los jóvenes están ahí con los papás y no cruzan palabras, están metidos en su teléfono. Metidos. Toda la gente que está ahí es invisible. Ellos son invisibles también. No hablan, no hacen ruido, no interactúan, no se comunican. Nada. Todo lo que Dios ha dicho, las promesas, deben de tener un sentido real en Dios, hermanos. Tenemos un objetivo, un propósito. Tenemos una eternidad nosotros. Y cuando se trata de eso, ¿a qué cosa que se nos hiciera una convocatoria acudiríamos rápido? Si dijeran que la presa se va a reventar, yo creo que después, ahora la segunda vez muchos no la primera no pasó nada, la segunda menos, ¿verdad? Pero ¿qué llamado se necesitaría para que acudiéramos inmediatamente? Cuando se cita a una reunión de Biblia, ¿quién va pensando en lo eterno? ¿Quién va pensando en lo trascendente? ¿Quién va pensando en que su vida tiene que ir tomando un significado? Dice Pedro que Él nos salvó, nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Hay un significado, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de aquel lugar, para que anunciemos sus verdades. Esto tiene un significado más real. Esto va más allá de lo que podemos entender. Así es que cuando se hace una convocatoria, dice Cristo, si se juntan 2 o 3 congregados, convocados en mi nombre, ¿qué dice Él? Ahí estoy. Y Él nos va a dar un sentido a las cosas, hermanos. Pero vamos caminando sin un sentido. Desde un momento, nada es importante, nada es que valga la pena. No, muy interesante. Así es como yo veo que se atiende la palabra, las promesas de Dios en este tiempo. Si oyeres hoy su voz, o sea que Dios nos habla, Dios nos presenta, pero nuestro
nuestros oídos están cerrados. ¿Están? Para Jacob aquello tuvo un sentido real. Dijo, esta es una casa de Dios, aquí está Dios. Las promesas que le estaba haciendo eran tan importantes, aquí está Dios, y esto tiene un significado, aquí va a ser un templo, aquí se llama Betel. Y Dios me está haciendo muchas promesas muy, muy fuertes. Yo voy a estar contigo, siempre soy contigo. Nunca te voy a dejar, siempre te voy a proteger. Y te voy a dar esto que te dije, y no voy a cesar hasta que no lo recibas. Te regresaré con bien. Es lo que Dios hace. Dice la Biblia, aun si nosotros fallamos, Él permanece. Debemos atender a sus promesas y actuar, creerle a Dios. ¿Qué es lo que hizo Jacob después de esto? Lea conmigo. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Aquí hay una mezcla de cosas. Lo básico, comida y vestido, protección, su presencia. Tu presencia va conmigo. Si tú vas conmigo y me traes, si me das comida, si me das vestido, si tú me guardas, me das todo esto, yo voy a hacer un templo aquí. Tú vas a ser mi Dios, y de todo lo que me des yo por gratitud también voy a dar. De todo lo que tú me des. Amén. Que hay un trato. O sea, Jacob ya está haciendo un compromiso, ya está actuando, está yendo más allá. Estamos en un tiempo donde nadie quiere compromisos. Necesitamos estar atentos, creerle a Dios. Una simple reunión de creyentes donde se lea la Biblia basta para que Dios esté hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. No tiene usted que ir a buscar grandes eventos, no tiene que ser eventual de eventos. Donde están dos o tres. A veces en la forma más sencilla, lo que estamos viviendo, lo que pasa, Dios está hablándonos continuamente. Y espera una respuesta de parte nuestra. Y Jacob la da, le dice, bueno, si tú vas conmigo, si tú vas a estar ahí conmigo y me vas a dar qué comer y qué vestir, lo básico. Tú vas a ser mi Dios. Yo voy a levantar un lugar para ti. Y tú vas a ser mi Dios. Todo lo que tú me des, yo también voy a aprender a dar. Amén. ¿Cuál es nuestro compromiso en las cosas eternas? ¿Cómo adoramos a Dios? Le decía hace un momento. ¿Cómo lo adoramos? Nuestra trascendencia, hermanos, tiene que ser a tal grado que encontremos a Dios en lo que hacemos. Si yo vengo a la iglesia y levanto mis manos y adoro a Dios, es porque estoy en la presencia de Dios. Si yo tomo la palabra de Dios y empiezo a leerla con seriedad y con respeto y la creo y empiezo a actuar y a tener hambre por la palabra de Dios, es porque tengo una convicción de Dios. La gente allá afuera carece, hermanos, de un sentido de trascendencia. No sé si me entiende lo que digo con esta palabra. O sea, la gente carece de un sentido de lo que es lo eterno. ¿Me entiende? La gente no piensa en lo eterno. La gente piensa que aquí es un lapso de tiempo, nos morimos y se acabó. Pero esto no funciona así, hermano. Esto no funciona así. Hay gente que se ha ido y dice, qué bonito estaba viendo allá donde andaba. Dice, ¿dónde andaba? ¿Me entiende? Y luego los regresan y muchos, ¿por qué me regresaron? Se andaba tan bonito allá. ¿Verdad? Porque hay algo más después de esto. Y el hombre desea encontrarse con Dios, pero busca equivocadamente porque no atiende la indicación de Dios. Y hay una idea distorsionada de Dios y no vemos lo eterno. No vemos lo que hay más allá. O sea, en el campo espiritual, yo les he dicho a veces, tenemos un alfabetismo espiritual tremendo. Pensamos que solamente de pan vive el hombre. Que todo se reduce aquí a trabajar, a tener, a hacer, a adquirir, a edificar, a plantar, a cegar, a sembrar. Pero ¿qué de lo eterno? Usted viene a este lugar y adora. ¿Cómo adora? Usted escucha, usted lee la palabra de Dios. ¿Cómo la toma? ¿Sí? Usted después a la demás gente, ¿qué le dice? ¿Qué mensaje da de lo eterno allá afuera? La gente busca algo. Yo le decía hace un momento, se droga. La gente busca en religiones así medias raras. Tiene mucho auge ahorita el oriental. Bueno, hay gente que está tomando otra vez la idea de irse a las pirámides y adorar los dioses aztecas. Imagínense. La necesidad que el hombre tiene de lo eterno, pero una idea muy distorsionada. ¿Me entiende? La gente busca una protección en lo espiritual. ¿Cuántos de ustedes tienen amuletos en sus casas? La herradurita ahí con el listón rojo ahí a la entrada. Ya nomás quitaron al Martín Caballero, ¿verdad? Pero tienen la sábila ahí todavía enredada con el listón rojo. Ahí en el cajón ahí la pata de conejo. En el ojo la pata de gallo. No se crea. Eso no es amuleto. ¿Cuántas cosas usted tiene y la gente busca porque quiere una protección espiritual? Porque el hombre sabe que hay algo eterno, pero busca erradamente, distorsionadamente fuera de Dios. Hay veces que ponemos nuestra esperanza en las cosas materiales. O sea, pensamos que porque tenemos los recursos vamos a lograr. Pero qué tristeza, hermano, cuando llega un punto en que ni los recursos nos sacan del hoyo. Donde tenemos que humillarnos y clamar a Dios. Y clamarle con todo el corazón. Y tenemos que estar atentos a las promesas de Dios y aferrarnos a ellas. Que nuestros jóvenes pudieran entender esta realidad. Que nosotros los viejos pudiéramos también entender esta realidad y enseñarla a las próximas generaciones.
que no solo de pan vive el hombre. Que el hombre necesita congregarse y escuchar palabra de Dios, atender. Dejar de oír las voces de allá afuera, del materialismo, del secularismo, de todas esas corrientes que nos traen y nos alejan de Dios. No es malo tener, hermanos, no es malo. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Esta es una realidad, ¿me entiende? El problema es que, dice la Biblia, has de poner tu confianza en la riqueza, haciendo estas nada. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El rey no se salva por la fuerza del caballo, dice la Biblia. No es la capacidad del hombre. No es en lo que el hombre confía. Estos confían en carros, aquellos en caballos. Nosotros en el nombre de Jehová tenemos memoria, en Él confiamos. Así es que el hombre tiene que humillarse y aprender a inclinarse delante de Dios. Aprender a levantar sus manos y presentarse a Dios. Y reconocer que lo eterno es lo que tiene trascendencia, es lo permanente. Y que toda la vida da vueltas. Tenemos que aprenderlo. Si nosotros como iglesia aprendiéramos a decir estas verdades y a enseñarlas, todo tendría significado, hermanos. No solo lo eterno. Tendríamos una identidad bien definida. No seríamos una iglesia cultural, hermanos. Yo les aseguro que muchos este día no están aquí porque dieron el grito, fueron a gritar todavía en la mañana ahorita. ¿Me entiende? O sea que esto, siempre que hay fechas en muchos lados, somos tan culturales que buscamos siempre una salida, ¿verdad? No, decimos, yo anoche sí le decía al Señor, sí estoy gritando, pero porque me quiero dormir y no puedo, estoy muy cansado. Me acostaba y parecía que me aplanaban así ahí contra la cama y me dolía todo el chasis, hermano. Hijo, le decía, Señor, déjame dormir, Señor. Y no hallaba si pararme de cabeza o ponerme como, hermano, porque de todos lados me dolía el chasis. ¿Me entiende? Pero eso no es pretexto, hermano. Y si buscamos siempre pretextos, ¿verdad? Cuando nosotros como iglesia enseñemos la verdadera adoración, en espíritu y en verdad, sin trabas, una adoración que se entrega totalmente. Cuando nosotros como iglesia enseñemos el verdadero significado de lo que es estar en Cristo, con una identidad bien definida de quiénes somos y cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Cuando nosotros lo entendamos y lo vivamos, qué grande diferencia, hermano. Pero ¿cuál es el problema que tenemos más fuerte? Nosotros no sabemos escucharle a Dios. Por eso no le conocemos, hermanos. Por eso Cristo hablaba. Se nos encargaron dos cosas: hablar de Cristo, pero también nos dijo, el que tenga oídos para oír. Somos buenos para hablar. Damos opiniones, todos sabemos, pero para escuchar. Y Santiago dijo que seamos prontos para escuchar, tardos para enojarnos, tardos para hablar, pero prestos para escuchar. Dios quiere que aprendamos a escuchar. El que tenga oídos para oír, oiga. Jacob traía muchas voces hasta que escuchó a Dios. Y aún así todavía batalló para entender lo eterno. Pasó un tiempo de quebranto hasta que él entendió que estaba para bendecir otra generación. ¿Sí me está oyendo? Cuando ya está Jacob bien tratado, bien procesado, cuando la esperanza de los hijos se acaba por aquel hijo que le levantaron, que le desaparecieron, cuando todo aquello se ve oscuro, murió la esposa que él quería. De las 4, él tenía una preferida, no era la catedral, las demás eran capillitas. Llega el momento en que él se presenta a Faraón y dice, mis días han sido pocos y malos. En comparación con Abraham y con Isaac, él decía pocos y malos. Esos eran los días de Jacob. Pero estaba listo Jacob ya en aquel punto, estar bien pulido, en que fue tratado de muchas maneras, y él ubicó a Dios en su lugar. Llega el día en que le presentan ahí los nietos, los hijos de José y los demás, y él empieza a bendecir. Usted ve en Génesis toda la bendición, y él empieza a cada uno a darle y a darle y a darle. Yo cuando leo esto digo, todo lo que tuvo que pasar para prepararse para ese momento, todo lo que tiene que pasar en nuestras vidas para poder bendecir a las próximas generaciones y a nuestros hijos, todo lo que tiene que pasar. Y nos falta, hermanos, entender que todos los sucesos y lo que pasa, tenemos que tener el oído presto a Dios, porque Dios nos está preparando para bendecir. En ti serán benditas todas las familias, pero no solo todas las demás, sino también las nuestras. La promesa de Abraham siguió a Isaac. La promesa de Isaac siguió a Jacob. La promesa de Jacob siguió a sus 12 hijos. La promesa de los 12 hijos están peleándose todavía en el Medio Oriente, Israel y los árabes. ¿Me entiende? Y usted va a escuchar cada cosa, hermano, que Dios hace, aún en este tiempo ahí en Israel. Hermano, estamos dentro de las promesas. Pero entendamos que esto es lo eterno y que esto es un sentido también, hermanos. Tiene un sentido todo esto. Pero vamos caminando embotados. Nada más para que no me peguen, para salir del paso, para resolver mi problema, para resolver mi necesidad. Nada más para eso. ¿Cuál es el sentido de que usted esté aquí esta tarde? Dígame. ¿Cuál es el sentido? Lo voy a leer, hermano. Quiero que usted se lleve esta palabra. Le dijo Dios a Jacob, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Dios dijo, te voy a bendecir. Pero usted sabe el costo de la bendición. Aprende a escucharle, cualquiera que sea la situación. Aprenda a ubicarse en lo eterno, nada más.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, dice, viene por añadidura. Aprenda a entender que ahora somos hijos de Dios y que nuestra participación aquí en este mundo es diferente porque ahora somos hijos de Dios. Nuestra vida tiene un significado diferente. No sé cuál sea la situación y cuáles sean las voces que le están hablando. Cierre su oído. Abraham cerró su oído cada vez que Abraham se veía reflejado en el agua, porque no había espejos en aquel tiempo. Y cada vez que Sara, yo creo que por ahí iba a agarrar agua y agarraba un balde y veía su imagen en el reflejo del agua, algo le decía: ya estás ruquilla, qué hijos ni qué nada, ¿qué te pasa? ¿Qué no te has visto? Ya estás Betabel. Y yo creo que se levantaba muy triste, iba y le decía a Abraham: oye, pues yo creo que ya Dios no cumplió su promesa en nosotros. Y a Abraham se le colgaba el ánimo un rato y se quedaba viendo al suelo. Y Dios le decía: ¿ves la arena? Así va a ser tu descendencia. Y cuando le llegaba la tristeza y la duda en las tardes, en las noches, se salía Abraham un poco agüitado porque pues Sara ya le estaba cargando el síndrome del Betabel y le decía: no, Abraham. Y salía Abraham y lo veía al cielo y otra vez Dios le decía: ¿ves las estrellas? Así será tu descendencia. Y dice en Romanos 4, dice: él creyó en esperanza contra esperanza y aprendió a llamar las cosas que no son como si fueran. Hermano, Dios dice: yo soy contigo, nunca te dejaré, siempre te voy a proteger, yo estaré contigo. Usted puede decirle: sí, Señor, te pido comida y vestido y que me des lo que necesito y que yo me enfoque en lo eterno y que le dé un significado en ti a mi vida.